Me complace presentar a nuestro próximo ponente, el ingeniero Sabino Nicola Tarque Ruiz, ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Cuenta con maestría en Ingeniería Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente por la Universidad Joseph Fourier y el grado de doctor en Ingeniería Sismo Resistente por la Universidad de Pavía. Investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de Investigación YERDIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Colabora en redes de investigación de las universidades de Oporto, Portugal, Universidad Politécnica de Madrid y UPC España. Forma parte del Comité Técnico de Diseño de Mampostería en el Perú y miembro experto del Comité Científico Internacional para el Análisis y Restauración de Estructuras del Patrimonio Arquitectónico. Hoy nos compartirá su conocimiento sobre el desarrollo de gemelos digitales de viaductos para trenes de alta velocidad en el eje temático de estructuras, un tema que sin duda es de gran relevancia para nosotros en el ámbito de la ingeniería civil. Sin más preámbulos, por favor, demos una bienvenida cálida al ingeniero Sabino Nicola Tarque Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Antes que nada, agradecer la cordial invitación del grupo organizador de este Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, del CONEIC y también de la NEIC. Recalcar que soy ingeniero civil por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, estuve por allí la semana pasada y espero que la delegación también esté por aquí. Soy también investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que seguramente estarán por aquí varios de los estudiantes. Y amigo, como del grupo de Huánuco, que ha venido y nos hemos saludado, que están por allí, también de Cusco, en Puno también he colaborado, así que conozco varias ciudades del Perú, varias universidades, colaboro y es un gusto. Creo que los 50 minutos se me va a quedar corto para seguir agradeciendo, así que pasaré un poco a comentarles sobre un trabajo en particular, que es un trabajo y un proyecto de investigación, pero que lo más importante es, quiero indicar, que no solo yo he desarrollado una parte, pero que está liderado por el profesor José María Goicolea, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, también colegas, ¿no?, de la misma universidad, y profesionales de la entidad privada, como el ingeniero José Martínez del grupo de ingeniería INES, ingenieros consultores. Entonces es un trabajo conjunto entre universidad y profesión o oficinas de ingeniería para poner en marcha un tema muy importante que se está desarrollando ahora en España y en Europa, que es el análisis, el desarrollo de gemelos digitales, vamos a poner en otras palabras, modelos numéricos, para poder evaluar puentes sobre el cual pasan trenes de alta velocidad. Este es el contenido, está en inglés, pero bueno, al menos las primeras van a estar en castellano, en español. Vamos a hablar de una pequeña introducción. Les voy a explicar un caso de estudio, un viaducto, La Marota, que es un puente de 380 metros de largo, con 9 vanos, sobre el cual pasan trenes hasta una velocidad de 300 kilómetros por hora. Ensayos experimentales, porque les voy a explicar cómo se coloca la instrumentación, qué tipo de instrumentación se colocó, qué información se obtuvo de esos puentes, el modelo numérico, que es en la parte donde básicamente mi experiencia ha ayudado a desarrollar, los resultados y algunas conclusiones que vamos aquí a comentarles. La idea de esta presentación es que ustedes puedan tener esa visión a futuro. ¿Qué es lo que se puede venir? En Perú ya se habla de una línea de trenes, sobre todo en la costa, ¿no? Sobre todo en la costa. ¿Qué es lo que se puede venir? Eso es el objetivo de esta presentación, darles un panorama amplio para que ustedes puedan comprender qué podríamos tener en un futuro. Entonces vamos a hablar, por ahora, de una breve introducción. ¿Por qué estudiamos o por qué es muy importante el estudio de la salud estructural de los puentes en otros países? ¿Por qué? Porque es uno de los sistemas de transporte más mayoritarios. Utilizar un tren en Europa es como utilizar un bus aquí en Perú. Hay cantidad de trenes, diversidad de trenes, puentes sobre el cual pasan los trenes, por lo tanto ellos están preocupados por conocer
¿qué pasará con este puente que tiene ya 50 años o 40 años de construcción si pasa sobre él un tren de 350 kilómetros por hora? ¿Qué pasará con ese puente? ¿Podré saber si estructuralmente todavía puede resistir el paso de los trenes o no? De repente vamos ahora, sacamos un proyecto, un poco de dinero, evaluamos y decimos sí, está bien el puente, pero estará bien de aquí a unos 5 años, a unos 6 años. ¿Qué pasa si llueve demasiado? O ahora, con el tema del cambio climático. Entiendo que, por ejemplo, en Lima está haciendo un frío que no ha sucedido así desde hace muchos años. En Europa está sucediendo olas de calor. Entonces estamos sufriendo lo que es el calentamiento global. Ese cambio de temperatura de épocas de invierno a épocas de calor afectará también a nuestras estructuras. ¿Qué es lo que podría pasar? Por eso es muy importante, ¿no? Este es un puente de 100 años de antigüedad, al menos los pilares, colapsó desde Inglaterra ante una lluvia intensa. Ocurrió una lluvia, hubo problemas de cimentación, se asentó y se cayó este tramo de puente. Hubo otro puente también que colapsó después del paso de varios trenes de alta o de una determinada velocidad. Colapsó este puente. O de repente no necesariamente vamos a hablar o estamos preocupados por el tema de la estabilidad estructural de un viaducto, de un puente, sino de los mismos rieles que por el paso, por la fatiga y por problemas también geotécnicos pudo tener un determinado colapso, ¿no? Y al hablar de colapso vamos a hablar de una interrupción económica, de una interrupción de crecimiento urbano, interrupciones y demás. O sea, no solamente es decir, mira, se desvió un poquito, ¿no? Un poco, no. Simplemente que hubo una interrupción de un sistema estructural, en este caso, lo que les muestro aquí en la presentación, y eso genera pues unas pérdidas económicas, unas pérdidas de avance, diferentes tipos de problemas. Entonces veamos por ello, ¿no? Muy bien. ¿Por qué este estudio? ¿Qué es lo que les presento yo o qué es lo que les quiero mostrar? Es una predicción del comportamiento estructural de una determinada estructura. En este caso, puente. Puede servir para un auditorio, puede servir para un hospital, puede servir para un colegio, para una universidad. Por eso lo voy a llamar sistema estructural. ¿Qué queremos nosotros? Miren, es lo que les decía. Tenemos, vamos a ver, cambios de temperatura, invierno, calor, porque en Europa pasamos de, por ejemplo, en algunas ciudades de 0, 1, 2, 3 grados a 40 grados en verano. Entonces hay una diferencia de temperatura de 40 grados. Entonces, podemos tener efectos del clima, mecanismos de daño, el efecto del tráfico, ¿no? Estas son, por ejemplo, alguna condición ambiental, que está el clima básicamente. Es información que nosotros podemos darle al viaducto. Es decir, bueno, pues señor puente, señor estructura, vamos a tener estos agentes externos. Vamos a colocar nosotros unos sensores, así como cuando vamos al hospital y el doctor nos pone, ¿no? Nos quiere ver cómo estamos nosotros, nos pone unos aparatos para ver cómo va el corazón y demás. Ponemos unos sensores, no toda la información válida, recogida es válida, hay que hacer un preprocesamiento de toda esta información, un filtrado, y luego con un modelo numérico o gemelo digital o con unos análisis de datos, que esto es lo que voy a explicar a continuación, podemos detectar unas anomalías en esa estructura. Podemos localizarlas y saber qué tan severas son esas anomalías, y luego podemos decir, ¿el viaducto o estructura es seguro? Sí. Entonces, bueno, continuamos nuevamente con nuestro análisis en algún otro periodo de tiempo, ¿no? Si sigue siendo seguro, pues voy teniendo esto. Si vemos que ya no es seguro, pues mandamos una alarma, una intervención. Ejemplo. Por ejemplo, voy a suponer que este puente de aquí, este puente no ha colapsado. Está tal como lo hemos construido, ¿no? Imaginemos antes, una imagen antes. Pasa un tren y yo mido una aceleración aquí, o mido un desplazamiento. Vamos a medir una aceleración en este punto central. Si esa aceleración fue diseñada para 1 metro por segundo al cuadrado, y cada vez que pasa un tren, yo aquí, ¿no? En medida de sensores, preproceso filtrado, gemelo digital,
sigo midiendo allí 1,1 m, 0,9, 1,05, 1,2, digo, bueno, no pasa nada con el puente. Pero si en algún momento ya comienzo a medir 2 metros por segundo al cuadrado, entonces digo, ojo, puede haber una anomalía en ese puente. Lo localizo y digo, ¿es severo? Bueno, voy a decirle a la persona encargada, al ministerio o a entidad encargada, por si acaso me ha salido una aceleración del doble. Entonces mando una alarma. Si sigue siendo 1 metro por segundo, como ejemplo, pues digo, no, sí, es seguro. Vamos a evaluar al próximo paso del tren. ¿Entienden? Entonces, eso es una predicción del daño. Predicción, ¿qué es lo que puede pasar a futuro? Esa predicción se puede hacer basado en una serie de datos, tendencias y relaciones, una cantidad enorme de datos que podemos tener, o también mediante la generación de modelos numéricos, al cual pues vamos a tener el uso, el input de trenes reales y vamos a tener respuestas del gemelo digital. Y es lo que yo les voy a explicar aquí, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar con ese modelo numérico? Voy a explicarles ahora el puente, el caso de estudio, la estructura. Repito, esta ponencia o esta charla trata sobre viaductos y puentes, pero que puede ser aplicado a sistemas estructurales como un colegio, un hospital, etc. ¿Estamos? Eso es lo más importante. Europa, España, ¿no? Está aquí en la península ibérica, el puente se ubica en la parte sur de España. ¿Y por qué se está estudiando? La Comunidad Europea, que reúne muchos de estos países que vemos aquí, muchos de estos países, pues financia a cada país y a sus universidades. Gracias a ello yo estoy ahora colaborando con la Universidad Politécnica de Madrid, financia para hacer investigación. Pero claro, hay que concursar, hay que presentar proyectos serios, ¿no? Proyectos serios. Bueno, ¿y por qué financia? Porque está muy interesado en abrir fronteras, es decir, que el tren de Francia, con unas determinadas características, pueda pasar por España. Y el tren de Italia pueda pasar por otros países, el de España pueda pasar por Francia, Alemania, etc. O sea, quiere abrir fronteras para que haya una comunicación, ¿no? Vía trenes. Eso también estará de la mano con el tema de la contaminación ambiental. El avión contamina más que un tren. Entonces, también estará eso de la mano. Entonces dice, bueno, miren, vamos a lanzar un proyecto para poder estudiar si los puentes de España, en este caso la Marota, que les vengo a presentar yo aquí, ¿no? Podemos nosotros saber cuál es la salud estructural de este puente a futuro. Vamos a ver cómo podemos hacer para, colocando unos instrumentos y haciendo nuestro modelo numérico, saber si cada vez que pasa un tren, ese puente se comporta bien o no. Ahí está España, ahí está la península ibérica. En el sur de España está ubicado ese viaducto, la Marota, de más de 380 metros. Está por aquí, ¿no? Que salva un determinado, pues, un desnivel. Ese es un puente, lo ven aquí todo este puente tipo sección cajón. Un puente de sección cajón que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilares, más 2 estribos, ¿no? 2 estribos en las partes finales de cada puente. 2 vías, no sé si tengo otra vía, otra vista, tiene 2 vías, el tren que va de un sentido y el tren que viene en el otro sentido. A ver, bueno, les sigo explicando aquí. Tenemos un estribo, como en todo puente, un estribo fijo y un estribo con apoyo móvil, ¿no? Para evitar el problema de dilatación y demás. Ya los que hacen diseño de puentes comprenderán, digamos, ese tipo de diseño. Hay unos pods elastoméricos en la base de pilar con viga cajón para permitir el movimiento, ¿no? El movimiento horizontal de los puentes a cada paso de tren, también por temperatura y demás. Estas son secciones cajón de 3,5 metros de altura, 3,5 metros de altura por 7, 8 metros de ancho. Van a ver ustedes en las imágenes qué tan grande es. Yo cuando me imagino una viga cajón, bueno, pues yo había diseñado vigas de edificios. Por ahí unas peraltadas con un peralte enorme, pero de 3 metros y medio y ancho, de ancho de 7 metros, pues no había tenido yo esa experiencia. Y lo van a ver ahora ustedes, ¿no? Algunas sesiones, unos detalles de la cabeza de pilar con los potes elastoméricos ubicados para apoyar verticalmente la viga cajón y permitir el desplazamiento horizontal. La particularidad
de este puente que es continuo, es hiperestático, o sea, que es un solo elemento estructural apoyado sobre todos esos puentes. Hay otros puentes en los cuales cada uno de estos tramos es uno solo, o sea, este tramo de aquí no está conectado físicamente con el otro tramo, o sea, son puentes isostáticos, porque se apoya en sus dos extremos. Este no, este es uno solo, una sola estructura muy larga apoyada sobre varios pilares. Ahí está. En la parte izquierda ya es un estribo, el cual está postensado. Tenemos allí un estribo y está en la viga cajón postensada hacia ese estribo. En el otro extremo está libre, simplemente apoyado. Una imagen de los pods elastoméricos, 2 por cada pilar, 2 por cada uno de esos pilares. Esta es una vista de la parte superior. Ojo, este cajón que ustedes ven aquí, este cajón, en la parte superior, pues tiene que soportar todo un peso ¿de qué? Del balasto. ¿Qué es el balasto? Son todo este conjunto de conglomerado sobre el cual se apoyan los rieles, ¿no? Los rieles, las traviesas, los cables, los ductos y demás. O sea, sobre esta viga cajón tenemos un peso adicional, ¿sí? Que está aquí, este peso. Todo este peso adicional. Todo eso se diseña, no hay ningún inconveniente. Vemos aquí el pilar, el viaducto que está sobre la parte superior. Para ingresar dentro, vamos a ver si tengo una imagen por aquí, ustedes se dan... Ah, miren, este es... Este es un tren que va a 300 kilómetros por hora, ustedes van, se sientan, es que ni terminan de sentarse, porque ya cuando van a sentarse ya le están diciendo que ya llegaron a su paradero. O sea, que claro, no está hecho para tramos cortos, está hecho para tramos largos. 700 kilómetros, 800, 900 kilómetros, pues en 3 horas, ¿no? Lo harían. 300 kilómetros por hora, por allí en 3 horas. Imagínense también la ventaja en este caso de donde estoy ahora en España, pues no hay Andes, entonces es todo plano, se puede tener este tipo de transporte. Esa es una de las ventajas. Lo pongo nuevamente porque la verdad que cuando... A ver, ahí está. Entonces, ustedes ven aquí, ¿no? Este de aquí es el viaducto, comienza desde este baranda azul hacia la parte superior y por aquí hay una zona de ingreso para ir hacia, aquí está la zona de ingreso, aquí estoy yo creo justamente, sí, este soy yo, es la zona de ingreso para entrar y ver pues toda la parte interna de esa viga cajón, que vamos a ver si, aquí la vamos a ver en los ensayos experimentales, miren, aquí está, ¿ven? Esta es la parte interna de esa viga cajón. Como le digo, tendrá 6 metros o 7 metros de... Bueno, tiene diferentes anchos. Este es el ancho de la viga cajón. Por aquí arriba está pasando el tren. Y la idea ahora sí regreso. La idea en esta parte de ensayos experimentales es... Vamos a capturar la respuesta estructural de este sistema estructural ante la excitación de una carga externa. Véanlo de esa forma. Si yo trabajo con un edificio y quiero saber qué le pasa ante un sismo, pues la carga externa será el terremoto y no será el tren. La estructura será el edificio y no será el puente. ¿Entiende? La instrumentación va a ser la misma. ¿Qué instrumentación? Bueno, unos acelerómetros ubicados estratégicamente a lo largo de la posición del viaducto. El viaducto, que tiene 9 vanos, se dividió en cuatro posiciones. En cada una de estas posiciones tenemos más de 20 o 25 acelerómetros. Entonces viene todo el equipo, colocan los acelerómetros, espera que el tren pase y miden cuál es la aceleración, en este caso la aceleración vertical que está produciendo ese tren en esta zona. Luego se cambia de posición, pasan diferentes trenes en uno y otro sentido, se vuelve a cambiar de posición y posición. Para esto, imagínense,
Son 380 metros desde este punto hasta el otro extremo. Hay estaciones fijas, luego son 4, acá hay 2 y por aquí hay otra más. Estaciones fijas donde siempre va a haber un acelerómetro midiendo. Imagínense la cantidad de cables que tiene que haber aquí para poder realizar todo este trabajo y la cantidad de días y hombres que se necesita para poder instrumentar y medir lo que les voy a comentar ahora, que para calcular las frecuencias de vibración de esa estructura y los modos de vibración de esa estructura, que es lo más sencillo o lo primero que tenemos que calcular, no lo más sencillo, sino lo primero que tenemos que calcular, que son las frecuencias de excitación, las frecuencias de vibración y los modos. Otra particularidad, cuando hablamos de puentes, hablamos de frecuencias, no hablamos de periodos. Uno es la inversa de otro. Nosotros, y digo nosotros porque yo también estoy más acostumbrado a hablar de periodos, porque cuando hablamos de un edificio de 10 pisos, bueno, el periodo puede ser de 1 segundo. Cuando me dicen, ¿cuánto es la frecuencia? Bueno, todavía demora un poco en hacer esa conversión, aunque sea 1/1, pero uno demora. Entonces les digo, porque en tema de puentes hablamos de frecuencias de vibración, no de periodos. ¿Sí? Yo creo que todos estamos familiarizados mucho con periodo de vibración, ¿no? Porque hacemos análisis sísmico, terremoto, etcétera, pero en este caso es diferente. Entonces, estos acelerómetros, ¿no? Se colocan estratégicamente para calcular esos valores. Repito, este es un proyecto y creo que es muy importante, ¿no?, que se una tanto la parte de investigación de las universidades con la parte profesional, la parte de ingeniería que está siempre en el campo. Este es un proyecto público-privado, vamos a llamarlo, con supervisión. Después de hacer todo esto viene todavía una supervisión para poder verificar si es coherente o no es coherente lo que se está realizando. Muy bien, entonces ya les había yo mostrado esta imagen, ¿no? Acá hay una cantidad de cables, muchos cables, imagínense. Si uno se equivoca hay una maraña de cables que se tiene que solucionar. Para entrar a estos viaductos, la entidad que administra los puentes ferroviarios es público-privada, es otra entidad y se tiene que pedir permiso, hay sistemas de seguridad, saber cuándo va a pasar el tren, cuándo no va a pasar, etcétera. O sea, es un proyecto muy importante e interesante de aprender. Aquí están los acelerómetros, ¿no?, que son unos equipos, tendrán una determinada característica, un rango de frecuencias y demás, que se tienen que colocar en cada uno de los puntos que les había ya mostrado a ustedes en las anteriores gráficas. Y también esta empresa pues colocó unas galgas. ¿Para qué? Para medir el peso de cada uno de los ejes de los trenes y calcular la velocidad. Diferente instrumentación. También, bueno, ahí está, con ello hemos visto o se calculó los modos de vibración experimentales, ¿no? Los modos, que son las formas modales, cómo se excita ese tren por sus propias características, y cuáles son los valores de frecuencias. Tenemos los 4 primeros modos que van de 3 a 4.21 Hz. Modo 5 a 8, otros valores, otras formas de excitación y demás. Entonces, hasta allí, la parte experimental es importante. Ya hemos puesto los sensores y hemos calculado estas propiedades, que es lo básico para poder calibrar nuestro modelo numérico. Por ejemplo, me parece también unos colegas de Lima están trabajando hace tiempo en esta misma monitoreo estructural, pero en edificios educativos. Y en Arequipa, colegas también están trabajando en hospitales y en puentes. Muy bien, entonces hasta aquí ya terminamos la parte experimental. Y ahora, también colocaron una cosa novedosa. Medir la vibración que se puede producir en este tablero de puente mediante sensores láseres, mediante láser. Este láser mide la vibración vertical que se produce en todo este puente de aquí. ¿Cuál es la idea de esto? Predecir si va a ocurrir o no un daño, predecir algo a futuro. Es como que a mí me coloquen un conjunto, ¿no?, de aparatos para medir cómo va el corazón y de aquí a 2 días pues hay un pico, ¿no? Un pico. Señor, ¿qué le ha pasado a usted? Me llaman. No, que estoy contento porque estoy en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería. Ah, ya, tranquilo, siga nomás, no le vamos a mandar la ambulancia.
¿Me entienden? Entonces, todos estos son equipos que van a estar midiendo la salud estructural de ese puente. Si pasa algo, llamamos a la entidad que es responsable para que, oiga, corten el tráfico, que no pasen más, vamos a mandar un equipo para que estudien. Entonces, los novedosos son estos sistemas láser, que ya les explicaré ahora, está colocado a una determinada altura del pilar y va a medir, ¿no?, con una serie de sensores láser, cómo se excita, cómo vibra ese puente de allí. Es una medida de la energía cinética, de la velocidad al cuadrado. Aquí está, ¿no? Se coloca por acá, mandan una serie de rayos, hay un efecto Doppler allí, aquí ven ustedes el láser, ¿no? Aquí están los láser que está mandando, pasa el tren y ese láser va a medir un poco la energía cinética en cada uno de los puntos que se está midiendo. Este ensayo, para corroborar que esto funciona en el laboratorio de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, Caminos, Canales y Puertos, pues se construyó, ya venía de otro tesista, no es trabajo mío, estoy explicando, venía de un tesista anterior, se construyó una pasarela que es un pequeño puente peatonal, se puso debajo bueno, se comenzó a medir, ¿no?, a tener estas medidas de vibración vertical por medio de láser, que están aquí, historias temporales de velocidades por medio de láser, y también se obtuvo, por medio de modelación numérica, cuál sería esa historia temporal de velocidades calculadas por el gemelo digital. Un gemelo digital, estoy abriendo un paréntesis, un gemelo digital que se hizo para esa pasarela, un modelo numérico. Esta es la respuesta experimental de esos láser y esta fue la respuesta numérica. Y vimos, ¿no?, que el índice de vibración de láser, de velocidad, índice de vibración de velocidad en ese puente, para diversos escenarios, o sea, diversas excitaciones, para el real, el experimental salió 3,44 y el modelo 3,90, hubo una diferencia de 13,64. Para otro escenario y para diversos, una diferencia en la comparación de estos resultados de 5 y 4 o 3,6%. ¿Por qué? ¿Por qué les muestro esto? La idea es que al final, en el caso de estudio que van a ver ustedes, ¿no?, el modelo numérico saldrá, por ejemplo, 3,48 y si pasa un tren y sale 5, entonces vamos a tener una desviación muy alta. Vamos a mandar una señal de alerta. Vamos a decir, ojo, hemos comparado lo que nos da el modelo numérico y con el experimental y hay una enorme diferencia del 15, del 20%. Por favor, hagan un estudio particular para ese sistema. Y vamos ahora a lo que sí quería yo mostrarles, modelos numéricos. Entonces, este viaducto, si nosotros queremos tener la modelación numérica, lo más sencillo es modelarlo así, ¿no?, en forma 3D. Un modelo de elementos finitos 3D. 6 grados de libertad por nudo, elementos tipo shell, lo que fuera. Modelamos bien lo que son los apoyos, ¿no? Ahí está. Lo hacemos en un programa robusto. Pasamos la línea de carga y podemos capturar la respuesta estructural, ¿no?, la respuesta estructural de este sistema. Tenemos que comparar la respuesta experimental de modos y formas modales y frecuencias de vibración con el modelo numérico. Eso lo podemos hacer. Vamos a los planos, a las especificaciones técnicas, vemos el módulo de elasticidad, medimos las secciones, vemos las particularidades y hacemos nuestro modelo. Luego de hacer nuestro modelo, más adelante viene, tenemos que optimizar las propiedades, tenemos que optimizar la masa que está en la parte superior, tenemos que optimizar las propiedades sobre todo de los materiales. Porque queremos un modelo numérico, un gemelo digital, que represente las condiciones de este puente, que me dé las frecuencias modales y las formas modales muy similares a la experimental, a la calculada experimentalmente. ¿Pero qué pasa? Bueno, este puente tiene 9 vanos, tiene diferentes secciones también, Tiene 5 secciones a lo largo de este puente. Esta sección es típica donde se encuentra debajo el pilar y otras secciones pues ubicadas en diferentes partes del puente. No es una sola sección, no es un solo módulo de elasticidad tampoco. Todas esas cosas hay que tener presente cuando uno hace un modelo numérico. Entonces, me voy poniendo por aquí, me cansé un poco. Entonces,
Entonces, pues tenemos aquí nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo 3D. Pero ¿qué pasa con este modelo 3D? Como es muy pesado, es un modelo muy pesado porque tiene cantidad bueno, el mallado ha sido más refinado, tiene muchos elementos, estamos trabajando con 6 grados de libertad por nudo y demás. Cada vez que pasamos nosotros un tren por la parte superior a una determinada velocidad, pues va a demorar en sacar los cálculos, va a demorar en realizar esas iteraciones, cálculos y demás. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, vamos a pasar de un 3D Shell a un 3D BIM, un modelo tipo viga columna 3D, que es muy exacto también, sigue las leyes pues de flexión, ¿no? Podemos representar la flexión, podemos representar el corte y demás. Entonces, estos modelos tipo viga columna son muy exactos para representar estos modelos con elementos tipo Shell. En ciertos casos, en este caso sí. Y para eso pues tenemos que representar cada una de estas secciones, ¿no? Como una sección general, con sus módulo de elasticidad, con sus propiedades de inercia en una y otra dirección, constante torsional, diferentes propiedades. Otra cosa también, miren esta parte de aquí. Esta parte es esto que les muestro ahora. Aquí. ¿Ven este sistema de anclajes post-tensado? ¿Ven este sistema de anclaje? Este sistema en el viaducto, a ver si... Ese sistema, vamos a ver, ya, aquí. Ese sistema está colocado en esta altura de aquí, cerca de la plataforma, por aquí. Cuando trabajamos con un elemento lineal, básicamente todas las propiedades, todas las condiciones de borde están aplicadas en el centro, ¿no? En el eje longitudinal de esa sección. O sea, a lo mejor está en otro punto. No está aquí muy arriba, sino está un poco más abajo, a lo mejor. Entonces, cuando trabajemos nosotros con un elemento tipo viga columna, tenemos que tener cuenta de ello. Tenemos que representar muy bien las condiciones de borde con sus dimensiones. Es decir, mira, si este es el eje de la viga, la condición de borde no va a estar aquí, sino está un poco arriba, como está aquí en la realidad. ¿No? Como está un poco aquí en la realidad. Es como cuando ustedes han analizado placas, a la placa... Si yo soy una placa, ¿no? Y a mí me dibujan como un elemento vertical, ¿qué ponen de este punto hasta este punto? ¿Qué le ponen? Algo que le llaman brazo rígido. ¿No han escuchado hablar de brazo rígido? ¿No? Si yo soy una placa y me modelan como un elemento viga columna, oye, pero en realidad esta placa tiene una dimensión. Vean, desde mi esternón hasta mi hombro. Eso es un brazo rígido. O sea, de igual forma, tenemos que colocar un brazo rígido en los extremos. Eso se llama representación de las condiciones de borde en estos elementos o en estos modelos numéricos. Tenemos que representar de la forma más real posible qué es lo que tenemos en la estructura. Aquí estaba. ¿Ven? Entonces, este era el eje longitudinal inicial, y lo hemos movido a la parte inferior. Bueno, lo hemos movido a la parte inferior porque justamente estas conexiones se dan en la parte inferior de todo este viaducto. No se dan a la mitad, al centro, se dan en la parte inferior. ¿Cuánto podría cambiar el resultado? A lo mejor es poco, pero estamos tratando de representar lo mejor posible nuestro viaducto. Es decir, bueno, mira, yo lo he modelado como una viga columna, esta viga, este viaducto, este puente, un elemento tipo viga, pero esta condición de borde tú la has puesto en el centro. No es en el centro, es en la parte inferior. Por eso, nuestro eje longitudinal lo hemos movido hacia la parte inferior para poder colocar aquí estos apoyos. También, ¿cómo podemos representar estos apoyos? ¿Lo podré representar con un apoyo tipo fijo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Un apoyo fijo? Sí, lo pensamos. A ver, hacer investigación es equivocarse, pensar entre colegas y decir, mira, después de un mes de hacer los cálculos, oye, pues nos hemos olvidado de algo. Y se los digo porque es así, es investigación.
No es que de un día o de otro día, a lo mejor pasa una semana y nos damos cuenta de algo que hicimos mal. Y decimos, bueno, mira, no podemos colocar un apoyo fijo, tenemos que colocar un apoyo fijo, pero también alguna inercia rotacional, porque este apoyo tiene una área y va a permitir o no va a permitir cierta, o le va a dar una cierta restricción a rotación a esta zona del viaducto. Entonces, pues bueno, una mejora fue colocarle una determinada inercia rotacional, o sea, una restricción rotacional para que ese viaducto de aquí no pueda girar, ¿no? No pueda girar libremente, sino tendrá algo, alguna restricción puede tener, y se calibra. Bien, con todo ello, cada una de estas partes es una clase, estoy tratando de condensarlo en 50 minutos, ¿no? Porque esta es, digamos, una clase, cada una va a ser un modelo numérico, colocar los equipos experimentales para poder medir las formas modales y frecuencias de vibración. Es una explicación que demora, pero estoy tratando de condensar. Entonces, esta es una parte del modelo numérico que se hizo en un programa que se llama Abacus. Muy bien. Ahora vamos a comparar. Entonces, estas son las frecuencias, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, las frecuencias que se midieron experimentalmente, las frecuencias que salieron de un resultado numérico, de un elemento, de un modelo de elementos finitos tipo viga, ya no es 3D, sino es solamente elemento viga, con grados de libertad en los tres ejes, pero es un elemento tipo viga que al momento que pasa el tren, pues demora a lo mejor 10 minutos en hacer el cálculo, y ya no las 2 horas o 3 horas que demoraba anteriormente. Y ustedes dirán, pero bueno, 3 horas tampoco me preocupa. Ya, pero eso es para un tren. Si quiero hacer un monitoreo y quiero analizar varios trenes, pues me va a interesar, me va a importar el tiempo de análisis. Entonces, con las propiedades de materiales que leímos de las especificaciones y de los planos, obtuvimos estos valores. Para mí están bien. Para mí están bien. Pero en predicción tratamos de que esto sea lo más cercano posible para no cometer errores de predicción o que nuestra variable de predicción sea lo más precisa posible. Y hay unos criterios, ya este es el Model Assurance Criterion Analysis, ¿no? El criterio de análisis es simplemente qué tan distante es el resultado numérico del experimental. Y tenemos que llegar, o lo perfecto sería tener aquí un valor de 1, ¿no? Un valor de 1 significa que tanto el experimental como el numérico son iguales en frecuencia. Pero tenemos valores de 0,80, 0,86, 0,78, 0,82. Vuelvo a repetir, podrían estar bien, pero queremos mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar ello? Bueno, tenemos que cambiar los valores de las propiedades de los materiales que puedan tener influencia sobre la frecuencia. Masa, rigidez, por ejemplo, ¿no? Masa, rigidez. Masa, a lo mejor, todo lo que se encuentra por aquí arriba, y la rigidez, ¿de qué depende? De la inercia, del módulo de elasticidad, etc. Entonces, allí se hizo un análisis para verificar de todos, no sé si logran ver ustedes bien, pero aquí tenemos propiedades de materiales que influyen en el cálculo de la frecuencia. A lo mejor las masas, las inercias, los módulos de elasticidad, y aquí tenemos las 5 frecuencias experimentales y las formas modales, representadas también en estas columnas, las formas modales, las 5. ¿Y para qué se hace este estudio? ¿No? Este es un estudio que interviene pues también MATLAB y Abacus, se programó, se lanzan miles de análisis variando cada una de estas propiedades, siguiendo un determinado patrón, se mandan muchos análisis, solamente dice aquí, ¿no? 1000 valores estocásticos por cada una de las propiedades mecánicas. O sea, por cada una de estas propiedades se hicieron 1000 análisis. Es cambiando. ¿Qué pasa si yo cambio la inercia del primer vano? ¿Qué pasa si cambio la inercia del segundo vano? ¿Qué pasa si cambio el módulo de elasticidad? O sea, un conjunto de datos. Y este tipo de análisis me permite ver cuáles son las propiedades que influyen en el cálculo de la frecuencia. Y de eso obtuvimos, dijimos, miren, las propiedades que influyen, o sea, las propiedades que yo tengo que cambiar para mejorar estos resultados numéricos son
el momento de inercia de la sección 1 y de la sección 3, la densidad del concreto, la masa añadida, la inercia rotacional y los módulos de elasticidad de ese viaducto. Aquí, en este módulo de elasticidad, les comento de igual forma, es equivocarse, uno aprende mucho de los errores, ¿cierto? Pues claro, nos dijeron, señor, puede haber cierta relación con la parte real del viaducto. ¿Por qué? Porque en el viaducto en este viaducto, no se vació el concreto en un solo día, todo. Pues se comienza construyendo una primer cajón, luego otra vía cajón, otra vía cajón, otra vía cajón, y eso puede hacer que haya variación entre los módulos de elasticidad. Miren, hasta dónde tenemos que retroceder para mejorar nuestro modelo numérico. Y aún así no es correcto todavía. Entonces, bueno, seleccionamos esos parámetros. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 parámetros de los 10 analizados son los que más van a influir en esa variación y en ese cálculo de la frecuencia y forma modal de ese viaducto. Luego, pues se hizo esto también con otra tesis doctoral de otro compañero, ¿no? Se utilizó un algoritmo genético. ¿Qué es el algoritmo genético? Simplemente es decirle, tengo yo una determinada función, alimento a esa función con unas características que yo le doy a ese algoritmo genético, le digo, mira, algoritmo genético, yo quiero que estos valores sean muy cercanos a los experimentales. Y te voy a dar una familia de valores, te voy a dar estos 6 valores de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 valores, te voy a dar estos 6 valores. Por favor, tú analiza y dime qué valores son los que yo necesito para lograr una mejor aproximación de mis frecuencias numéricas. Este algoritmo, ¿no?, es una función objetivo donde le damos unos pesos a unos valores residuales también aquí, valores residuales de frecuencia y valores residuales de formas modales. Explicar esta diapositiva, les digo yo, es otra clase, pero comprendan, ahora el tema de investigación va hacia la inteligencia artificial, algoritmos genéticos, redes neuronales, que va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo de los datos que tú les vas ingresando. Entonces, le decimos, mira, yo quiero variar una serie de parámetros y cuáles serán esos valores que yo necesito para lograr tener una mejor aproximación. Este algoritmo genético es lo que va a hacer. Lanza unos primeros datos, selecciona esos datos, hace un cruce de información, hace una mutación de datos y selecciona los mejores valores. Y así vuelve a lanzar otro análisis. ¿Estamos? Es como que si de aquí, de los 100 que estamos acá, le digo al algoritmo genético, quiero quedarme solamente con los que están despiertos. ¿No? O quiero quedarme con los que no están con las gafas oscuras. ¿Qué habrán hecho ayer? ¿A dónde se habrán ido? Yo también he ido a los congresos, los conozco. Bueno, entonces, continuamos, es broma. Todos somos jóvenes aquí, al menos de espíritu, y esa es la idea. Les vuelvo a repetir, esta diapositiva, esta diapositiva, nos demoraría 2 horas para poder entenderlo a la perfección. Pero les vuelvo a repetir, el algoritmo genético es un algoritmo en el cual va a seleccionar los mejores valores. Él va a aprender de una serie de datos y me va a dar a mí los mejores valores. ¿Estamos? Entonces, esta es una interacción entre Abacus y MATLAB porque yo tengo que hacer los análisis. Hay que hacer los análisis, ¿no? Hay que hacer aquí. Hay que pasar los trenes varias veces. No hay que pasar los trenes, simplemente hay que hacer un análisis modal. Perdón, los trenes no, un análisis modal. Hacemos análisis modal con diferentes propiedades, eso se hace en Abacus, para yo no darle manualmente, cambiar cada vez que quiero hacer el análisis, darle 1, darle 2, darle 3, no, sino hacemos una interacción con MATLAB. A MATLAB le daré unas especificaciones, generará el código, Abacus, que es el programa de elementos finitos, hará el análisis modal, ¿no? Cruza la información numérico con experimental, analiza la función objetivo, optimiza, selecciona
cruza y hace la mutación y luego hace el análisis de convergencia, el criterio, la pregunta de criterio. Ahora sí, ¿los resultados son adecuados? Sí, terminé. No. Bueno, continúo y sigo este proceso. Son algoritmos que aprenden ellos mismos. Hicimos, vuelvo a repetir, y es muy importante mencionarlo, no solo este trabajo, yo participo en una parte de este trabajo. Esto es todo un equipo de profesores liderados por el profesor José María Goicolea en la parte de investigación, universidad, y también está la empresa privada que se trabaja. Entonces, se hicieron 5 análisis con el algoritmo genético. En cada uno de ellos me parece que, no lo tengo aquí, sí son 5, pero en cada uno de ellos fueron como, no sé si fue un análisis de 1000 también, de mil análisis para cada uno de ellos. Pero bueno, lo que hace el algoritmo es me dice, mira, en la primera análisis yo te doy estos valores de aquí, de los 10 parámetros, al final fueron 10. Claro, porque los módulos de elasticidad para cada una de las coladas, ¿no? Cada vez que iba vaciando, pues era un módulo de elasticidad para cada sección o grupo de secciones. Entonces, me dice, te doy estos valores. Al final, todos ellos eran buenos, pero se decidió por este GA3. Se decidió tomar estos valores de propiedades de materiales y propiedades también de masa añadida, densidad, bueno, masa añadida básicamente, para nuestro viaducto, para nuestro gemelo digital. O sea, para calibrar ese elemento tipo viga y saber qué datos tengo yo que darle, he utilizado una selección de parámetros a través de un programa de MATLAB, un algoritmo genético para que refina incluso esos datos, y aún así voy a obtener, obtengo estos valores sugeridos, y aún así, pues claro, tengo ya menores diferencias, ¿no? No logro aproximarme al valor real, pero obtengo mejores resultados. Estos valores, ustedes dirán, pero mire, con el inicial yo tenía 304 y el experimental es 308. ¿Por qué ahora usted dice que mejor es el 303? Bueno, porque estos de aquí no solamente miro yo aquí, sino miro cómo se relaciona con todo. A lo mejor este 304 está bien aquí, pero de repente por aquí o la forma modal no me está dando un valor adecuado, no me está dando una buena forma modal. O sea, es el conjunto que hay que mirar, el conjunto, no solamente valores por así, este tipo de valores, sino en conjunto y ver las formas modales también cómo se van comportando. Bien, entonces, este es el modelo ya terminado en Abacus, es un tren que le hemos puesto ahí la imagen. Aquí de repente se ve mejor aquí en la... Bueno, esta es la señal de desplazamientos, esta es la deformada, este es el sensor, este es un sensor, ¿ok? Este es un sensor y esta es la deformada en esa parte del sensor con el paso del tren. Así se va a deformar ese sensor. Y esta es la deformada de esa estructura tipo cajón o de ese viaducto. Obviamente está ampliada, ¿eh? Voy a ir pasando, miren. Este sensor, cuando el tren está entrando, tiene esta deformación. Cuando el tren está, la primera cabeza tractora está aquí, sobre el sensor, pues tiene la máxima deformación. Cuando pasa, hay una antideformación, vamos a llamarla así, sigue pasando, está la segunda cabeza tractora, tiene la otra deformación mayor, y bueno, pues el tren ya se va y este sensor va regresando, ese desplazamiento va regresando al cero inicial. ¿Estamos? Entonces, esto es la historia de deformación o desplazamiento de este sensor. Véanlo de forma perpendicular si quieren, ¿no? De forma perpendicular. Es este desplazamiento. Vamos a verlo aquí en este video, a ver. Estas aceleraciones. Este es de qué? Del tramo central. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. A ver, este de aquí. Y en este tramo, en este punto central, va a pasar el tren por aquí y esta es la historia de aceleraciones. Miren, ¿eh? Este tramo central, ¿eh? Aquí hay un pico, ahí está. Voy de nuevo. Aquí está moviéndose, se acelera, hay aceleraciones mayores. Aquí va a ir hacia abajo este pico, ahí está, ¿ven? Y comienza así. Entonces, este es el modelo numérico más representativo de ese viaducto.
Este es con desplazamientos, siempre en el 1, 2, 3, 4, 5. En el tramo central va a pasar el tren y este es el desplazamiento en el tramo central. Vamos a ver. Aquí arriba, hacia abajo un poquito, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y comienza a virar, ¿no? El tren está pasando, de nuevo. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, abajo, arriba, abajo y arriba y de nuevamente. Entonces cuando pasa el tren, pues así se deforma, se después la historia de desplazamientos en este punto central. Podemos también medirlo en los otros puntos, pero estoy mostrando aquí uno solo. Entonces, ¿para qué es este gemelo digital? Este gemelo digital sirve para poder predecir la respuesta estructural. Digo, miren, yo ya tengo este elemento calibrado, ya está calibrado. Pues ahora quiero saber qué pasa si pasa un tren en vez de 300. Por ahí, ¿qué pasaría si pasa con 350 kilómetros por hora? O con 270, o con 280. Entonces yo ya en la computadora, ¿no?, puedo colocar la excitación dinámica y puedo evaluar su respuesta estructural. Y yo ya con todo el algoritmo genético, análisis paramétrico, etcétera, ya sé que este puente es representativo de ese viaducto. Para eso sirve, ¿no? Tenemos todo un bloque de análisis y podemos calcular la historia de aceleraciones y la historia de desplazamientos ante cualquier carga. Ya logré un paso. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Es decir, bueno, usted ya evaluó con trenes que tiene allí el programa, pero ahora es evaluar la respuesta estructural con trenes reales. Para eso son los sensores, los strain gauge que se colocaron. Tengo 7 minutos, ¿verdad, Jonathan? ¿Cuánto tiempo más tengo? Para saber si... 10 minutos. Ok. Y acabamos. Entonces, ya tenemos nuestro modelo digital, el gemelo digital, tenemos los datos del viaducto. Por un lado tenemos los datos del viaducto, por otro tenemos los datos del tren real. O sea, ya va a haber instrumentación que va a medir la velocidad del tren, el peso del tren. Tengo esta información. Los uno, tengo el núcleo del programa de elementos finitos, se lanza el análisis, miren, 6 segundos para hacer unos análisis más 7 segundos de postproceso. En 15 segundos tengo ya los resultados en temas de aceleración y desplazamiento del tren que yo quiero analizar. ¿Por qué? Este programa, este gemelo digital, se alimenta de las formas modales, frecuencias modales de este modelo que yo hice en Abacus. O sea, en Abacus yo ya saco las formas modales, las frecuencias modales. Y lo llevo a un gemelo digital. Esto está hecho en Python. Tengo las excitaciones dinámicas externas. Por combinación modal voy a sacar los resultados. Ya no lo necesito de Abacus, Abacus terminó antes y de Abacus obtengo las frecuencias modales, las formas modales. Esa información ya calibrada. Obtengo la excitación dinámica, hago combinación modal en el núcleo del programa y eso demora 13 segundos en graficar y sacar los resultados. Y obtengo esos resultados. Ese es el gemelo digital. Un modelo numérico que se alimentó del modelo de elementos finitos, pero ahora ya es una cosa más analítica que obtiene y da resultados en, vamos a decirle, 20 segundos. Para una serie de análisis, para una serie de trenes. Ese es el final. No de esta presentación, el final de esta sección de aquí nada más. Luego vamos a ver los resultados. Estos resultados. Decimos, bueno, se colocaron unos strain gauge, otra empresa, nosotros no. Colocaron unos strain gauge para medir el peso de cada uno de los ejes del tren, la velocidad con que el tren pasa, los acelerómetros miden las aceleraciones y el gemelo digital predice cuánto podría ser el valor de esas aceleraciones. Aquí están los datos medidos por los strain gauge, ¿sí? Cada uno tiene unos ejes, hay unos ejes, y aquí están, ¿no?, los pesos. Esta es la cabeza tractora, aquí está la cabeza tractora, acá hay unos 3 ejes, por aquí hay otro y demás. Entonces los pesos están alrededor de ¿cuánto? 170.000 kilonewton. 170.000, que son 17 toneladas de fuerza por cada uno de los ejes. También nos da la velocidad. Se seleccionaron 3 tipos de trenes, o sea, por aquí pasaron 3 trenes,
pasan varios. Se seleccionaron 3 en la vía 1 y en la vía 2. La vía 1 es esta, ¿sí? Y la vía 2 es esta de ahí. Uno es fijo, un estribo es fijo, el otro es móvil. Ejes 16, 42, 21. El track va 2, va así, de izquierda a derecha, y 1 va de derecha a izquierda. La longitud del tren, más o menos son por cada uno. Este es doble, no, perdón, 16 ejes, 21, sí. 100 metros, cerca de 400 metros, cerca de 200 metros. Y las velocidades, calculadas con ese equipo que les mostré antes, ¿no? Con los strain gauges. Con estos equipos de acá. Se colocan mucho antes, ¿no? Mucho antes que el tren pase por el viaducto. Esa información inmediatamente va a una página web. El gemelo digital se alimenta de esta información y en 20 segundos da los resultados. La parte experimental también manda los resultados y se comparan. Hemos analizado estos trenes, estos 3. Y por ejemplo, esta es la comparación para el tren S112 velocidad 233. Esta es la parte, esta es la experimental y esta es la numérica. Experimental y numérica. O sea, les vuelvo a repetir, este viaducto tiene aquí ya dejados acelerómetros. Pasa el tren, estos acelerómetros detectan el paso, miden la aceleración y mandan esa información. A una página web. Se mide también la historia de aceleraciones, esta información se manda a la página web y el gemelo digital que tenemos aquí, este gemelo digital se alimenta de esa información del tren y obtiene como resultados o da como resultados esta información. Y se comparan la real con la numérica. Y vemos, si hay mucha diferencia, vamos a ponerla así. Es por umbrales. Si son iguales, pues no pasa nada. Si hay una diferencia del 10%, oiga, vamos a ponerle una etiqueta celeste. O amarilla. Bueno, celeste, vamos a ponerle celeste. Si hay una diferencia del 20%, vamos a ponerle una etiqueta amarilla. ¿Sí? Del 25%, naranja. Si es del 50%, le vamos a poner una etiqueta roja. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber variación, nunca va a ser igual los modelos reales con los modelos numéricos, vamos a tener diferencias. Y nos hemos dado cuenta de ¿qué? De algo, que la aceleración máxima, como nosotros estamos acostumbrados, no es una variable a la que podamos nosotros comparar entre el numérico y el experimental, sino tenemos que ir un poco más, de repente ver temas de energía. Y aquí está, para este tren, por ejemplo, hay unos valores que se llaman, que es la media cuadrática de la suma de cada una de esas aceleraciones. El root mean square, la media cuadrática del promedio de cada una de las aceleraciones. O sea, de cada uno de estos valores lo elevamos al cuadrado, sacamos el promedio y sacamos la raíz. Sacamos ese valor del experimental y del numérico, ¿no? Aquí está, modelo de elementos finitos, modelo experimental, y podemos ver que ese valor promedio, podemos compararlo, tanto en el numérico como en el experimental. Y también hay otro valor, que es el moving, está relacionado con este valor RMS, ¿no? Este valor RMS, no sacar un solo valor por toda esta señal, sino sacar varios por cada tramo de ventana. Hay un time window, una ventana de análisis, y por cada ventana de análisis saca un valor. Y el máximo está aquí representado. Ese valor máximo también podemos comparar. Es decir, no podemos comparar solamente la aceleración máxima, ¿no? Aceleración máxima 0.1 y por acá también salió coincidentemente un valor cercano. Pero no siempre es así. Vamos a tener que comparar otros tipos de valores que tengan en cuenta la historia de toda esa señal, ¿no? Como el RMS o el moving, el moving RMS, tanto el del elemento finito como del experimental. Y vamos a ver las diferencias. Ah, mira, sale 31% de diferencia. En el tramo 2 tengo 9 tramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tramos. En el tramo 2, 2%, 7%, 9, 5, 3, 10, 7, 3%. Y con el moving, 9, 15, 16, 13, 19, 5, 7, 0,98.
Y estos resultados, estas variaciones, son las que tenemos nosotros que interpretar y analizar como ingenieros e investigadores. Tenemos que analizarlos. Decir, bueno, pues miren, aquí está bien, aquí podría estar pasando mayor diferencia, aquí tenemos una diferencia del 20%, pero aquí tenemos del 3%, podría estar bien, no podría estar bien, etc. Lo mismo para otro tipo de tren, el S112 a una velocidad de 288 km por hora, ¿no? Podemos medir. Pero ¿qué pasa con este caso en particular? Esta metodología que les he presentado funciona mucho mejor para puentes de tramos isostáticos, o sea que no son continuos, apoyados continuamente en los 9 vanos, sino que entre vano y vano, aquí está, que un vano sea independiente del otro, que cada uno sea independiente del otro. Cuando es continuo, esta estructura es muy masiva, muy robusta, es completamente hiperestática, difícilmente va a tener daños. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Tenemos muy bajas aceleraciones, por ejemplo, para ese tren, para ese puente, obtuvimos aceleraciones de 0.04, 0.05 metros por segundo al cuadrado. El límite es de 3 metros por segundo al cuadrado para los temas de puentes. Entonces teníamos aceleraciones muy bajas en este caso de estudio. En este caso de estudio, aceleraciones muy bajas. Por eso les comentaba que una buena aproximación de medida es el RMS. Para este caso, también, ¿no? El RMS tenemos 3%, 18, 2, 4, 5, 2, 13 y acá se va 37 y 51. Este tren entra de derecha a izquierda, así, el tren. En el caso anterior, el tren entra de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y el último caso que van a ver ustedes también entra de izquierda a derecha. Y ven ustedes que, miren, justamente, ¿no? En los primeros lados donde ingresa el tren, tenemos unos valores pues que no son reales, al menos los numéricos, discrepan muchísimo, pero conforme el tren va entrando, ya esos valores se van reduciendo. Bueno, aquí hubo algo. Estos son 3 casos que les he presentado, pero cada día pues hay cantidad de trenes que pasan sobre ese puente y ese mismo algoritmo se va retroalimentando y va obteniendo mejoras. Y les pregunto, me han dicho que hay una entrada gratis para el próximo Connect para el que responda. ¿Por qué creen ustedes que en este tren que pasa de izquierda a derecha, aquí hay una distorsión de valores? O miren, este tren que pasa de derecha a izquierda, al inicio hay una distorsión de valores. Y les voy a poner esta imagen, aquí. ¿Por qué creen ustedes? Vamos, esta es una clase, estamos todos entre colegas, estudiantes, profesores. ¿Por qué creen que haya una distorsión? Nuevamente, más fácil, mira. Este tren que va de izquierda a derecha, hay una distorsión en estos 2 elementos. Aquí. Aquí. Entra de izquierda a derecha por la vía 2 y el sensor 1 y el sensor 2 experimentalmente me dice una cosa, pero numéricamente me da otra. ¿Por qué creen ustedes que puede hacer eso? Ya voy terminando, ya voy terminando, ya voy a cerrar. Les voy a decir, nadie se quiere ganar la entrada al próximo Connect. Todo pagado, Jonathan, ¿verdad? Nadie. A ver. Bueno. ¿Sí? Ok. Muy bien, muy bien. No es la respuesta exacta, pero muy bien. Tiene que ver con ello. Tiene que ver con ello. Tiene que ver con ello. O sea, yo sé por dónde vas. Media entrada. Media entrada. Un cuartito de entrada. Ya está. Es porque el modelo numérico, jóvenes, les he dicho, no es exacto, no es real. Nosotros hemos hecho nuestro modelo. Voy a seguir retrocediendo. Aquí está. Yo he hecho este modelo numérico, ¿no? Haciendo una serie de hipótesis en las condiciones de borde. Pero cuando el tren entra ¿de dónde era? De aquí, ¿no? De izquierda a derecha, como bien dice su compañero, hay una diferencia de frecuencia. Pero hay algo más. Vemos que cuando el tren entra, aquí, a lo mejor hay un salto. Entra. Y ese salto yo no estoy modelando. Tendría que modelar de repente una parte del terreno. Una parte del terreno para que el tren, cuando el tren entre numéricamente, ese terreno ya tenga una cierta influencia sobre este punto y entre de una forma más suavizada. O sea, aquí el tren está entrando así.
Por eso que cuando entra de izquierda a derecha, aquí tenemos valores numéricos un poco distorsionados. Y cuando entra de derecha a izquierda, también acá tenemos valores distorsionados. Véanlo. Se ve mejor aquí. ¿Ven? Cuando entra de izquierda a derecha, estos valores numéricos, bueno, aquí no, sería aquí, en realidad. Estos valores numéricos se alejan mucho de los reales. ¿Por qué? Porque el tren, esa excitación dinámica que yo le llamo tren, está prácticamente entrando así, directo. Donde debería entrar es dar ese salto mucho más antes. Y todo esto que sea terreno, que sea el estribo. Y luego, cuando ya entra al primer span, al primer tramo, ya entra más suavizado. Y numéricamente no me genere estos saltos. Es por ello. El tema también comparamos velocidades, ya estoy cerrando. Estas son las velocidades experimentales. Recuerden, teníamos un láser que medía las velocidades que se producían debajo de este puente. Estas son la historia de velocidades. Y aquí las velocidades numéricas. Sacamos temas de energía, el índice de vibración de velocidad. Comparamos también si puede ser una medida adecuada o no para predecir daños. Bien, ya cierro aquí. Este viaducto ferroviario, este que les he mostrado, este caso de estudio, para el próximo les mostraré otro, es altamente redundante, muy hiperestático, es muy robusto, por lo tanto las aceleraciones son pequeñas. Si son pequeñas, 0.02, 0.04, la comparación entre numérico y experimental va a ser muy difícil, muy difícil. Es mejor con tramos isostáticos, que es lo que se está haciendo ahora, estudiar puentes de tramos isostáticos, porque ahí las aceleraciones ya estamos hablando de 1 o de 2 metros por segundo, y eso es mejor comparar que no con valores con decimales, 0.02, 0.03. Es muy difícil la identificación. Estas mediciones dinámicas, ¿no?, sirven para un monitoreo permanente y continuo de la salud estructural de las estructuras. Repito, estructuras. Ejemplo, puentes. La próxima conferencia será un auditorio, será un hospital, será un colegio, será un pabellón de universidad. Y podemos utilizar acelerómetros y velocimetría láser, que como les acabo de mostrar. Para este puente estructural en específico tenemos bajos niveles de vibración, ya se los dije. Y estos estudios, al menos en Europa, buscan mejorar el catálogo de sistemas de estructuras que se tiene, mejorar la comprensión de los gemelos digitales, paréntesis, modelos de elementos finitos, refinados, algoritmo genético, inteligencia artificial, ¿no? Y que se tienen que calibrar para cada puente o viaducto individual. O sea, esta metodología se tiene que aplicar para cada uno de los puentes. No podemos decir, yo ya hice este puente de 4 tramos, voy a utilizar este modelo digital o gemelo digital para el otro puente que también tiene 4 tramos. No, ya hemos visto. Importa incluso el tiempo de vaciado. El módulo de elasticidad varía entre vaciado y vaciado. ¿Cómo no va a variar entre puente y puente? Muy bien, pues nada, muchas gracias, agradecer nuevamente la invitación, la presencia de ustedes y bien.